¿será que Dios existe? Voy a empezar a leer la Biblia. Parte del experimento que hice en ese momento fue, ok, a ti te agrada esto y tú dices que si vivimos de esta forma, tú vas a actuar de esta otra forma, yo voy a probar. He leído la Biblia después de ese momento 10 veces. No creo en ti, tengo muchas dudas de tu existencia, pero si tú existes, que Dios se te va a revelar. Conocer. No tienes que ser hipócrita y decirle, ay Señor, yo te amo. No, si no sientes eso, díselo. Mira, no te amo, no creo que tú existas o tengo dudas de tu existencia, pero si tú existes, quiero conocerte. En este video te voy a contar cómo fue que leí la Biblia por primera vez cuando tenía 18 años y cómo impactó esto mi vida. Para entender un poco mejor, tengo que darte contexto. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron, tenían 18 años. Eran jóvenes y venían de un contexto cristiano. Cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, mis padres se separan, dejan de congregarse en la iglesia y cada uno empieza a rehacer su vida. Y yo soy hija única. En ese momento también me separé, digamos, de la iglesia, dejé de congregarme y el tema de Dios, religión y todo lo demás se convirtió en algo a la izquierda, ¿okay? No era un tema importante o relevante para mis padres y por default para mí también. A pesar de que mis padres no asistían a ninguna iglesia, mis abuelos, mis primos y toda mi familia cercana seguía congregándose, es decir, crecí toda la vida en un entorno cristiano, a pesar de que mis padres no iban a la iglesia. Cuando tenía 18 años, ocurrieron varias cosas importantes en mi vida. También el tema de la adolescencia, empezar una carrera universitaria, situaciones socioeconómicas y familiares me hicieron replantearme muchas cosas y en esa crisis existencial, por decirlo de una forma, es donde decido experimentar con Dios. Veía mi futuro incierto, tenía muchos temores y necesitaba que si ese Dios que del que la gente hablaba existía, necesitaba que ese Dios se manifestara en mi vida. Yo necesitaba a Dios. Así que, como crecí en un contexto cristiano, sabía o había escuchado toda mi vida sobre la Biblia, historias de la Biblia, pero nunca había leído la Biblia como tal. Tenía 18 años y nunca había leído la Biblia completa. Había leído algunos versículos, me sabía algunas historias, pero ningún conocimiento así más profundo. Así que a los 18 años consigo una Biblia, fui a la casa de mi abuelito paterno. Mi abuelito paterno es cristiano, ama a Dios con todo su corazón. Ha sido una influencia para mí muy positiva hasta hoy en día, mis 33 años. Y bueno, él tenía varias Biblias en su casa. Yo agarré una de las Biblias que él tenía y me la llevé y empecé a leer esta Biblia, porque no tenía ni siquiera una Biblia propia y tampoco tenía los recursos para comprar una Biblia. Así que tomé esta Biblia de la casa de mi abuelito y empecé a leerla. Establecí un horario fijo para leer la Biblia y era la primera hora de cada mañana. Todos los días a las 4 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana y leía la Biblia de 4 a 5 de la mañana. Esta era, digamos, que mi hora sagrada. Todos los días me levantaba a esta hora y empezaba a leer. Al inicio no entendía muchas cosas, pero igual iba leyendo. Lo que me propuse fue leer la Biblia y encontrar a Dios, y aunque había cosas que no entendía, yo seguía avanzando con los demás textos y luego iba entendiendo historias que antes había leído y comprendiendo varias cosas, digamos, iba hilando los cabos a medida iba leyendo la Biblia. No pasaron ni 2 meses cuando mi vida empezó a cambiar. Yo le pedí a Dios que cambiara mi contexto. Varias situaciones estaban ocurriendo en mi vida o a mi alrededor y Dios no cambió el contexto ni lo que estaba pasando a mi alrededor. Empezó a cambiarme a mí, mi perspectiva de la vida, mi perspectiva sobre mi contexto, sobre mí misma, sobre mis planes, mi futuro, sobre todo mi existencia y mi propósito empezó a cambiar. Dios me empezó a mostrar los planes que tenía para mí, me empezó a mostrar defectos, pecados y sin darme cuenta empezaron a ocurrir cambios en mi vida, empecé a dejar de hacer cosas que antes hacía y disfrutaba, empecé a dejar de hacer muchas cosas porque iban en contra de lo que iba leyendo que a Dios le agrada. Yo empecé a leer y empecé
a comprender cuáles son los principios de Dios, cuáles son las cosas que a Él le agradan, cuál era el plan de Dios para la humanidad, cuál era el plan de Dios para mí. Todo este conocimiento fue cambiándome mi perspectiva sobre la vida, y cuando terminé de leer la Biblia por completo, era otra persona. Los deseos de mi corazón cambiaron, mi estrés, mis preocupaciones sobre el futuro, todo esto disminuyó a cero porque comprendí que mi vida estaba en las manos de Dios y que el mejor lugar donde yo podía estar era a los pies de Cristo, era sometiéndome a la voluntad de lo que Dios tenía para mí, los planes y propósitos que Dios había diseñado desde el principio, desde antes de nacer para mí. Así que leer la Biblia me cambió muchísimo, muchísimo. Mi familia, toda la gente a mi alrededor notó, obviamente, yo digamos que vivía de una forma muy secular. Mi familia, como te comenté, mis papás vivían de una forma secular, yo también. Y a medida que empecé a leer la Biblia, mi estilo de vida fue cambiando, mis hábitos, todo fue cambiando y la gente empezó a notarlo también. Hoy, a mis 33 años y 15 años después de haber leído la Biblia por completo, cuando tenía 18, 19 años, he leído la Biblia después de ese momento 10 veces, y conocer a Dios a través de la Biblia y empezar a ver cómo Dios actúa y empezar a ver milagros y a Dios mismo actuando en mi vida para mi bien, para mi favor, me cambió por completo. Cuando leí la Biblia por primera vez, empezaron a ocurrir una cantidad de milagros, una cantidad de sucesos. No había forma, era Dios actuando de forma tan real, tan cercana a mí, con 18 añitos, indigna totalmente de su gracia y su misericordia. No había nada bueno en mí para que Él se revelara en mi vida, para que me mostrara quién era, para que tuviera compasión y misericordia de mí. Pero por algún motivo, por amor, lo hizo. Y a los 18 años, cuando empecé a tener esta relación con Dios, a conocer a Dios y empecé a orar también, porque no solo era leer la Biblia, sino que a medida iba leyendo la Biblia también mi sentido, no sé si puede decir sentido, mi sentido de oración, el hábito de la oración empezó a incrementar también. Empecé a orar todos los días y mi relación con Dios, de ser nula, cero, pasó a serlo todo, o sea, todo. En ese momento yo no tenía profesión, solo tenía 18 años, estaba ya en la universidad estudiando una carrera que al final abandoné esa carrera, estudié otra carrera que es mi profesión, yo soy arquitecta de profesión, y todo esto guiado por Dios. En otros videos te voy a contar un poco más sobre mi ámbito profesional y cómo la mano de Dios guió y ha guiado hasta este momento absolutamente todo, en el ámbito académico, todo lo que hizo Dios por mí, en el ámbito familiar, en el ámbito económico también, porque cuando Dios se manifiesta en todas las esferas de tu vida. Y en ese momento, cuando tenía 18 años, empecé a ver las promesas de Dios y las condiciones de sus promesas, porque Dios tiene muchas promesas en su palabra, en la Biblia, y cuando ves cuáles son las condiciones de esas promesas, te das cuenta que son accesibles y que son espectaculares, son maravillosas. Y parte del experimento que hice en ese momento fue, ok, a ti te agrada esto y tú dices que si vivimos de esta forma, tú vas a actuar de esta otra forma, yo voy a probar. Y hoy te digo, a mis 33 años, que todas las promesas que Dios tiene en su palabra son verdad, se hacen realidad en la vida de los que buscan a Dios de todo corazón. Te lo digo, te lo garantizo. Te voy a contar en futuros videos, por qué te lo garantizo y mi experiencia personal, como yo lo he visto, como yo lo he comprobado. Y si yo he experimentado esto, te aseguro que tú también lo puedes experimentar. A mis 18 años no tenía recursos, vivía en un contexto familiar de pobreza, no tenía estudios académicos, no tenía un núcleo familiar bastante complejo y disfuncional, no tenía nada. Y cuando empecé a conocer a Dios, a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia, a comprender la Biblia y a deleitarme en el Señor, Dios me mostró los planes que tenía para mí a los 18 años.
Cuando el Señor me muestra a los 18 años los planes que tenía para mí, el futuro que tenía para mí, no voy a decir que no le creí, pero era como, o sea, lo que yo estaba viviendo era tan alejado que lo que Dios me mostraba en su palabra que tenía para mí, o sea, había una discrepancia inmensa. Yo no veía la forma como Dios iba a cumplir esas promesas en mí porque la situación en la que yo estaba distaba mucho de ese punto a donde Dios me quería llevar. Hoy, a mis 33 años, te digo que todas las promesas que Dios me hizo las ha cumplido, todas. No solo las ha cumplido, sino que las ha cumplido en abundancia, a una forma, a un nivel que solo Dios lo puede hacer. Y me emociono, me emociono cuando te digo esto porque a mis 18 años no tenía idea de los planes que Dios tenía para mí. Ahorita tengo 33. Seguramente Dios tiene muchos planes a futuro para mí, pero hasta este punto, después de 15 años de haber hecho este experimento con Dios, te doy fe de que es la mejor decisión que tomé. Dios es lo mejor de mi vida. Tenerlo a Él y conocerlo a Él es la mejor experiencia y es literalmente lo mejor de mi vida. Puedo perderlo absolutamente todo y la verdad me da igual después que tenga a Cristo, después que tenga a Dios en mi vida. A ese nivel valoro, atesoro mi relación con Dios y mi caminar con Dios durante estos 15 años. No sé cuántos años tienes tú, tal vez eres un adulto mayor o eres un joven. Si eres un joven, estás en la mejor edad, en el mejor momento, en la mejor etapa para tomar la decisión más sabia que puedes tomar en toda tu vida. Y esta decisión, te lo digo de todo corazón, esta decisión es seguir a Cristo. Gracias a Dios, literalmente por misericordia de Dios, yo tomé esta decisión a los 18 años y fue la mejor decisión de todas las decisiones que he tomado en mi vida. Es hasta hoy, a los 33 años, es y ha sido lo mejor, la mejor decisión. No me arrepiento jamás, de hecho agradezco todos los días a Dios por, por eso, por su misericordia y porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Sé que suena un poco extrema o un poco fanática, pero tienes que experimentarlo para entenderlo. Como dicen por ahí, el que no la vive no la entiende. Y ojalá que este canal y los futuros videos que voy a estar subiendo te animen y te motiven a experimentar con Dios. No te estoy diciendo que tienes que creer ya lo que yo te estoy contando, lo que te estoy diciendo. Lo que quiero animarte es a que tú experimentes y que tú digas, oye, ¿será que Dios existe? Voy a empezar a leer la Biblia. Quiero buscar a Dios. Póstrate donde estás, ora y clama a Dios y dile, Señor, no creo en ti, tengo muchas dudas de tu existencia, pero si tú existes, yo te quiero conocer y créeme que Dios se te va a revelar. No tienes que ser hipócrita y decirle, ay Señor, yo te amo, no, si no sientes eso, díselo, mira, no te amo, no creo que tú existas o tengo dudas de tu existencia, pero si tú existes, quiero conocerte. Créeme que esta oración, así de sencilla, así de simple, es grata para Él y es suficiente, es lo que Él necesita para manifestarse en tu vida. En mi próximo video te voy a contar cómo fue mi evolución después de haber leído la Biblia por primera vez. Muchos cambios se presentaron en mi vida después de esto y te voy a contar varios milagros y varias cosas que Dios hizo por mí justo cuando empecé a buscarlo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.